Bien, pues en el día de hoy estamos más que contentos y agradecidos de Dios por la oportunidad que Él nos brinda de estar una vez más en su presencia. Y en el día de hoy, como siempre, tenemos invitados, el cual Él va a estar ministrando la palabra, y está con nosotros el evangelista Johandri González con nosotros. Bienvenido, Johandri. Dios te bendiga, hermano Amén, mío. amén. Un placer para mí. Amén. Como ya fue dicho, mi nombre es Johandri González, evangelista por la gloria de Dios. Y para mí es un privilegio estar trayendo palabra de Dios en este lugar. Amén. Para entrar en materia. Sí, arranque de una vez. Empezar leyendo el libro de Juan, capítulo 8. Uno de los evangelios más impactantes que hizo trascendencia a nivel de la historia, porque es un evangelio muy cristocéntrico. Juan capítulo 8, versículo 31. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria por siempre y para siempre. Estaré leyendo la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Amén. Padre amado, en esta hermosa tarde te damos la gloria, la honra, el honor, la majestad, la plenitud, la potestad. A ti y solamente a ti te damos gracias por esta hermosa palabra, y que esta palabra sea una semilla incorruptible que se siembre en los corazones y que dé fruto de arrepentimiento, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Querido hermano, quiero hablar esta tarde sobre el tema: Cristo te hace libre. Amén. Estamos viviendo unos tiempos 2025 donde hay muchos tipos de esclavitud, pero sobre todo hay una esclavitud que está en masas arropando en este último tiempo, que es mental. La depresión, la mentalidad del ser humano se ha visto tan esclavizada a un punto que muchos terminan quitándose la vida, otros terminan delinquiendo, otros ni siquiera le encuentran sentido a la vida. No pueden tener un trabajo estable, no pueden tener una relación estable, no pueden tener una paz interna, porque el mundo y sus afanes han arropado la mentalidad del hombre de estos tiempos. Pero estos hombres, aquí los judíos, Cristo le dice a los judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le responden: nosotros somos hijos de Abraham, o sea, nosotros somos hijos de la promesa. ¿Cómo es que tú dices que seremos libres si ya nosotros somos libres? Pero Cristo le mostró la verdadera cadena del ser humano. La cadena del ser humano es el pecado, y Cristo vino trabajando con esa cadena. El pecado es lo que te separa de Dios. Viene del griego amartia, que significa errar al blanco. Esto es tan impactante que el blanco de cada ser humano, amado hermano, tiene que ser Dios. Amén. Pero cuando tú erras ese blanco, automáticamente estás dividido de Dios. Cristo, Jesús, se ofrece como el puente de encaminar al hombre hacia Dios. Por eso Juan capítulo 1 dice que en Él estaba la luz, y Él era la luz de los hombres. Pero lamentablemente el caso más adelante dice que los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz. Por lo tanto, en estos tiempos de tinieblas, en estos tiempos donde las tinieblas ha tomado mucha ventaja con los jóvenes, con las denominaciones, empresarios, todo en masas, la muerte está reinando de una forma que los jóvenes ya no llegan a los 30 años, mueren en sus vicios, en sus deseos, en sus pasiones desordenadas. Otros mueren antes de tiempo, porque no era el propósito de Dios para ellos que murieran antes de tiempo, pero por haberse multiplicado la maldad, los tiempos de muchos son cortados.
He aquí el pecado es lo que trae la muerte, pero Cristo es lo que trae la vida. Cristo mismo es aquel que se ofreció. Escúcheme bien, esto es impactante porque aquí es que esto no fue que el Padre, hermano, le dijo a Jesucristo, ¿tú quieres ir? No fue que el Padre le dijo, mira, te tengo una tarea muy difícil. No, es que Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea, esto es impactante porque Él se ofreció a sí mismo. Aquí no hubo un negocio. Aquí no hubo, mira, si tú lo haces, te voy a coronar de gloria. Si, mira, hijo mío, si tú... No. Aquí esto fue incondicional. Por eso es que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que hay que aprovechar. Porque son los tiempos de la gracia. Porque es la gracia de Cristo el que está gobernando en estos tiempos. Y esta gracia está por encima de las tinieblas. Lo que te quiero decir es que por más profundo que sea el pozo o el nivel de tiniebla en el cual te encuentras hundido, de ahí te ilumina Dios. Cristo Jesús es la luz de los hombres, según Juan capítulo 1, y esta luz viene a traer reflexión a la mente, estabilidad mental, emocional, económica, estabilidad espiritual. Cristo Jesús es el único que puede darte la estabilidad completa, y este pueblo no entendía. Ellos decían, pero nosotros no tenemos grilletes, no tenemos cadenas en la mano ni en las piernas. Nosotros podemos respirar aire libre, andamos de aquí para allá, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, vosotros sois esclavos del pecado. Ustedes pueden respirar aire libre, pero están divididos de mi Padre. Por eso Cristo vino a traer la reconciliación de Dios y el hombre, o mejor decir, del hombre con Dios. Cristo es aquel que vino a traer, a crear ese puente que el pecado había destruido. Y ese puente fue reconstruido en la cruz de Calvario hace 2000 años para que tú puedas caminar en ese puente de la salvación. Pero esto no es solamente que está disponible y ya, hay que disponer de corazón. Es una actitud de cordialidad, es sinceridad. Es una actitud de arrepentimiento, de conversión, arrepentirse, cambiar de mentalidad, conversión, cambiar de camino, de volverse del mal camino y volver al buen camino. Esto es los principios que los mismos apóstoles edificaron sobre las iglesias. Arrepentidos y convertidos para que vengan tiempo de refrigerio. Esa palabra, esa expresión, tiempo de refrigerio, significa tiempo de abundancia, tiempo de bendición. Dios quiere bendecir esta isla. Dios quiere bendecir tu familia, Dios quiere bendecir tu finanza, pero sobre todo quiere bendecir tu alma con la salvación de Cristo. Pero solamente Cristo, escúcheme bien, Cristo es la green card al reino de los cielos. Cristo es aquel que te puede dar acceso a Dios, acceso a los beneficios de tener a Dios en su corazón, los beneficios. Por eso que el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de todos sus beneficios, porque David entendía los beneficios que él podía adquirir de parte de Dios. Y no es que tú busques a Dios por beneficios, sino que lo busques porque lo amas. Y una vez amando a Dios, entonces vendrá la bendición. Entonces este pueblo no entendía, creían que simplemente siendo descendientes de Abraham tenían todos los requisitos para ser libres. Y Cristo dijo, hay que el Hijo del Hombre libertare, ese verdaderamente es libre. Hermano mío, yo voy los meses a las cárceles y yo digo allá en la cárcel, algo muy importante, que los presos se gozan cuando yo les digo esto. Ustedes están aquí en esta iglesia dentro de la cárcel, pero allá afuera hay gente que están fuera de la cárcel que son más esclavos que ustedes, porque ellos están en la cárcel pero tienen a Cristo, tienen libertad de espíritu. Muchos nunca han pisado una cárcel y son esclavos del pecado y son presos de sus propias pasiones y concupiscencia. Pero bueno, lo importante y lo positivo aquí es que tantas cosas negativas que se han mencionado, Cristo vino a librarte de todo lo ya mencionado. Cristo vino a darte esa estabilidad. Cristo vino a romper las cadenas de la droga, del alcohol, de la prostitución. Cristo vino a darte nueva vida. Cristo vino a cambiarte el nombre de delincuente por hijo de Dios. Cristo vino a cambiarte la reputación de prostituta a una reputación respetuosa.
Cristo vino a cambiar tu testimonio, a cambiar a la persona que le decían el perdedor, le van a decir el triunfador. Cristo vino a ser un antes y un después. Quizá antes de Cristo venir tienes una historia muy triste porque escribiste una canción y te salió triste, pero cuando Cristo vino o cuando Cristo entra a la vida del corazón de alguien, esta persona cambia su lamento en baile. Dijo el salmista David: has cambiado mi lamento en baile. David fue un hombre que sufrió muchas persecuciones, segundo rey de Israel en toda la historia. Este hombre sufrió persecución de su predecesor Saúl, pero aún así él decía que cambió su lamento, cambió toda la mala situación, lo cambió en gozo. En gozo. Dios hizo un antes y un después con la historia de David y lo puede hacer contigo. No existe pecado alguno que Dios no pueda perdonar. No existe persona alguna que esté introducido en la tiniebla que Dios no pueda rescatar. Cristo es el ancla. Cristo es la brújula del navegante para que pueda navegar el norte. Cristo es la solución. Cristo es la dirección. Por eso que sin Cristo nada somos. Por eso que cuando andamos sin Cristo no somos nadie. Y es Cristo el que nos da el valor que el ser humano tiene. ¿Sabe por qué? Porque Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada hubiese sido hecho. ¿Qué quiere decir? Que en el epicentro de esa creación estás tú, que eres el hombre, la preciosa creación de Dios. Está tú, que eres la mujer, la preciosa creación de Dios. Y ahí está tú, y ese valor que Cristo te da a ti no te lo va a dar ningún hombre en esta tierra, porque tú no te hiciste a ti mismo. El creador que te hizo es el que te conoce y es el que te valora. Había momentos donde las prostitutas en los tiempos bíblicos las rechazaban, como hoy en día, las discriminaban por su mala tacha de vida. Pero a mí me impacta una historia donde hubo una mujer pecadora que, tomando un perfume cuyo valor era semejante a un salario abismal comparado con el salario mínimo, y esta mujer llevó el perfume y lo roció sobre las piernas de Jesús. Le lavó las piernas, le ungió las piernas. Los discípulos dijeron, en su falta de comprensión, le dijeron: ¿pero acaso no era mejor que esta mujer vendiera este perfume y se lo diera a los pobres? Pero Jesús dijo algo muy impactante: el pobre siempre va a existir, pero lo que esta mujer hizo hoy trascenderá en toda la historia. A un punto, amado hermano, que 2000 años después yo estoy hablando de ella. Amén. Esto es impactante. 2000 años después yo la estoy mencionando, porque esta mujer, de ser una prostituta, pasó a ser una hija de Dios. A un punto que yo estoy hablando bien de ella 2000 años después, porque ella se enfocó en cambiar de vida. Ella se enfocó en abandonar el pasado y dejarlo atrás. Por eso que la palabra convertirse es devolverse del camino. ¿Qué significa devolverse? Que si lo estás haciendo mal, que te vaya por otra vía, porque esa no es. ¿Qué significa devolverse? Cambiar de carácter, cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, cambiar de propósito, cambiar de palabras, cambiar, aleluya, de todo lo que te aleja de Dios. Que si eras corrupto, ya no eres corrupto. Que si malgastaba el dinero, ya lo invierte bien, porque Dios te da la estabilidad económica y la sabiduría para hacerlo. Por eso yo siempre digo que la estabilidad económica del país no solamente depende de un gobierno, sino depende de nosotros mismos. Amén. Depende de nosotros mismos. Y esa sabiduría la da Dios a sus hijos. Esa sabiduría la da Dios a sus hijos. Hay una historia en Egipto, en Génesis, que un siervo de Dios llamado José pudo mantener la economía mundial durante 7 años. Porque Dios le dio la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría, da el cambio, Dios da la transformación. Nosotros somos los que damos el mensaje, Dios da la edificación. Nosotros somos los que presentamos a Cristo, pero Cristo hace el trabajo. Te solto y te aconsejo en esta hermosa tarde que le abra la puerta de tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él es prudente, es un caballero. Él no va a entrar sin tú abrirle.
Él tocará la puerta de tu corazón y tú decidirás si es bienvenido o no a tu vida. Dios te bendiga mucho en esta hermosa tarde. Amén, amén.